Una de las preguntas más comunes de un humano en cierto punto de su vida es cómo alcanzar el éxito. Ese concepto tan ambiguo como deseado que solemos escuchar desde que éramos niños, aprendiendo que ese es el objetivo a alcanzar, para el cual nos esforzamos cada uno a su forma. Como quizás ya muchos saben, ser exitoso no tiene una definición puntual y dependiendo a quién le preguntes tendrás respuestas variadas. Tener mucho dinero, una vida tranquila o ser famoso, entre varias otras alternativas. Son demasiados matices como para generar una respuesta única. Pero quiero verlo desde otro ángulo, más centrado en la entretención y creatividad. Por ejemplo, llevo un tiempo ya haciendo videos en esta plataforma y me he puesto a observar el cómo funciona este ecosistema, viendo qué hacen los demás y qué cosas suelen llamar más la atención, o lo diferente que es al día de hoy comparado a 10 años atrás. Todo esto contrasta al mismo tiempo con otras ramas de la entretención o el arte, pues al igual que los videos en YouTube, hay personas que buscan tener esa audiencia o números grandes, quieren que la gente los vea y los reconozca. Al final, puedes decir que alguien exitoso es cuando tienes una gran cantidad de seguidores o simpatizantes en ese ámbito, que no es una mala forma de medirlo. Ahora bien, el que hagas con eso o cómo lo manejes es una historia completamente distinta. El llegar a ese nivel de reconocimiento o notoriedad requiere de algo que artistas, actores o creadores de contenido deben tener como cualidad, que es la constancia, el hacer y seguir haciendo, mejorando en el proceso e incluyendo conocimientos nuevos aprendidos. Y sí, hasta el momento todo bien bonito y positivo, sin embargo, estoy más que seguro que en este instante ya pensaste en más de alguien que llegó a donde está por otros medios o atajos en su camino, los que quizás no le aseguraron la meta que esperaban obtener, pero sí los dejó posicionados de una forma, o quizás porque las circunstancias ayudaron a que dicha persona pudiera alcanzar ese objetivo, entre un sinfín de situaciones que ocurren. Todo esto me ha llevado a una pregunta: ¿es el éxito realmente solo un golpe de suerte? Recordando que es visto desde una perspectiva del entretenimiento y las artes. En un ámbito más formal, la respuesta es más notoria, aunque tampoco exenta de atajos y circunstancias. No hay que desmerecer el esfuerzo, claro está, por si pensaste que esta era la idea de este video, decir que solo se necesita suerte para triunfar. A grandes rasgos, es una combinación de ambos factores, en los que no necesariamente uno es más predominante que el otro, lo que quizás no es necesario que te lo diga y que ya lo has visto en personas que han podido ascender más que por uno que por el otro, o por un equilibrio. Casos siempre habrán, pero la regla primordial es que primero debes esforzarte, pues quien nada hace, nada tiene para entregar o mostrar, y por lo tanto no tiene una base para que se generen oportunidades, que son las que muchas veces son vistas como ese golpe de suerte por parte de las personas, sobre todo cuando esa oportunidad catapulta su trabajo a velocidades que no imaginaban. Así que, primero debe haber un trabajo, un esfuerzo y resultados para que una persona pueda recibir ese golpe de suerte, aunque claramente no lo asegura, viendo los rasgos más generales. Entonces, para responder a la pregunta, debemos indagar un poco en distintas áreas revisando las experiencias ya ocurridas y de cómo funcionan las cosas al día de hoy. Partamos con algo medianamente conocido, que es lo común en que la fama tarda en llegar en el mundo del cine. Probablemente ya estés al tanto de más de una historia sobre cómo un actor o actriz tuvo una vida difícil, en el sentido de que participaba en papeles pequeños o nada importantes desde muy temprana edad, pero que alcanzaron el éxito varios años después, luego de innumerables caídas y rechazos. Morgan Freeman actuó en teatro desde los 20 años, pero no fue hasta 1989 que se catapultó como actor en la película Paseando a Miss Daisy a sus 50 años. Samuel L. Jackson partió en el teatro independiente a los 24 años, pero luego de pasar un par de décadas en roles pequeños sin mayor ascensión, hasta que su fama se hizo tremenda con Jungle Fever y Pulp Fiction. Kathy Bates inició su carrera en el teatro off-Broadway, pero no fue hasta que tenía 42 que adquirió su reconocimiento en la película Miseria de 1990. Y cómo olvidar a Keanu Reeves, que si bien fue más de altibajos y con temas personales entre medio, pues sí se hizo conocido a sus 20s, no sería hasta 1999 que se volvería una figura de renombre con la película Matrix. Creo que ya captas la idea. Muchos de los ejemplos que te puedes encontrar en este arte muestran lo difícil que es llegar a algo en este mundo y el tiempo que les tomó llegar a eso.
pero también el cómo seguir los llevó a esas oportunidades que no hubieran llegado de no haber seguido. Quizás no tendremos todos los detalles de cómo ocurrieron, pero podrían ser tomadas como esa suerte de que ocurrieran también, de que justo apareciera ese papel para cual eran perfectos o el momento preciso de que ocurrieran. Es totalmente cierto también que una oportunidad sin preparación es una oportunidad desperdiciada, y de no haber estado a la altura en el momento que ocurrieron, los resultados no hubieran sido los mismos. Pero no era ninguno de estos casos, pues eran personas que llevaban ya tiempo de trabajo y experiencia, que solo lograron manteniéndose activos y desarrollándose con dicha experiencia. Solo faltaba que llegara ese momento para demostrarlo. Visto de otra forma, no le ofrecerían un trabajo a alguien que claramente no está capacitado para hacerlo. Aspecto que también puede verse en el mundo de los artistas de diferente índole, salvo que el objetivo no es tanto la fama, sino el reconocimiento. Al igual que la actuación, el dibujo nace prácticamente del gusto, las ganas de crear y en muchas ocasiones el afán de llegar a la perfección. Es, de igual manera, una disciplina que toma tiempo en formarse, de aprender y practicar constantemente hasta un punto que la persona se sienta conforme con su trabajo. Muchas veces las personas parten intentando imitar o tomar de referencia algo que ya han visto como punto de partida, pero terminan desarrollando un estilo propio que les destaca de los demás. Este gran esfuerzo lleva a que quieran mostrar lo que pueden hacer, y si pueden conseguir provecho de ello, mejor aún. Cuando hacen trabajos a pedido, no solo se trata de pagar la calidad del producto final, sino de todo el trabajo atrás que conllevó a que ese producto existiera. Pero el asunto es el siguiente, pues artistas hay bastantes, o gente que quiere conseguir dinero por este medio, haciendo que sea un ámbito sumamente competitivo y difícil de hacerse notar. Habiendo tantas opciones para quizás pocos demandantes, hace que se vuelva una batalla campal, muchos de ellos yendo directamente a dar a conocer su arte a posibles interesados personalmente. Aunque quizás, como ya te imaginarás, han existido casos de artistas que fueron encontrados y a los que se les encargó un trabajo importante, siendo esa una gran oportunidad que debían tomar. Quizás a algunos les suene el artista Nemupan, artista chilena que ha tenido trabajos bastante importantes, pero que quizás es más conocida en la comunidad por ser quien diseñó los banners de los Steam Sales en el año 2024 y quien creó a la adorable Steam Sales Girl, apodada así por sus fanáticos, y que al mismo tiempo realizó trabajos para el videojuego Hatsune Miku Colorful Stage. Ella en una ocasión comentaba cómo siempre de aviso recibió un mensaje de Valve, el que inicialmente pensó que era falso, pero que terminó siendo cierto, lo que la tomó desprevenida, pues ella misma no se veía como una figura tan grande y que solo era alguien a quien le gustaba el anime y ama el dibujo, recalcando lo competitivo y difícil que es el arte, pero creyendo que la pasión por el dibujo es lo más importante y valioso para alguien que dibuja, pasión que la llevó a ser protagonista de unos proyectos gigantescos. ¿Qué ocurre con los creadores de contenido? La historia no es muy diferente, es un ámbito muy competitivo también, en gran parte porque se utilizan redes sociales, y como tal, hay una infinidad de temas que puedes tratar, como también el fácil acceso de poder publicar algo, teniendo millones de personas que quieren ser parte de eso, y captar la atención de un público diverso. Está en la cantidad que hacerse notar con algo cuesta demasiado, y en cierta forma, al momento de este video, se puede traducir este contenido en unas cuantas categorías, contrastando mucho a como era en el pasado, donde creo que se había más creatividad y con canales que tenían su propio sello distintivo. La gran mayoría reconoce a Moch y sus parodias. Recuerdo un canal que hacía videos divertidos utilizando instrumentos, otro donde en plena era tecnológica se dedicaba a crear y mostrar la vida humana en la naturaleza, incluso uno donde forjan armas de otras obras de ficción. Al día de hoy no se ven tantos canales únicos. Al momento de este video, muchos hacen reacciones, comentan cosas bajo su punto de vista. Sí, es lo que hago yo ahora mismo. Se juegan videojuegos, cosas más simples y que todos pueden hacer. Y no estoy diciendo que sea malo, simplemente es así, y las cosas se dieron para que fueran de esa forma. Sigue siendo contenido al final que muchos disfrutan y que varios les gusta hacer. Sin embargo, esta simplificación hace que sea mucho más complicado hacer su lugar o destacar en el ámbito. Es aquí cuando entra esa suerte que ya mencionaba. Varios de estos creadores han comentado cómo sus números se vieron incrementados por algún video en particular que subieron, en algunos casos sobre un tema relevante del momento, y otros que recibieron atención en un video de un tema más trivial.
diciendo que simplemente estaban haciendo lo que querían, no esperando esas respuestas tan grandes, pues muchos creen que ahora el crecimiento paulatino de un canal no se da tanto como era años atrás, o de forma más lenta, justamente por la diversidad y cantidad de personas haciendo cosas o hablando de temas similares, por lo que se suele catalogar este aumento repentino como un tema de suerte. Por otra parte, otros pensarán que tiene que ver con el timing, el subir el video correcto en el momento correcto, algo que puede contrastar también con los actores, quienes recibieron el papel perfecto cuando tuvieron su explosión de fama, o un artista que su estilo encajaba a la perfección con algún tema del momento, o que quizás un trabajo muy bien realizado que llamó la atención de todos y que por cosas del destino fueron contratados y masificados. Son esos momentos precisos el que muchos consideran como un golpe de suerte, el que todo se diera de manera perfecta. Ahora bien, ya dependiendo de qué tanto desees esos números o no, pueden ocurrir dos cosas. Sigues con el trabajo que te agrada hasta llegar a ese punto de realización, o lo que muchos terminan haciendo, que es tomar esos atajos o caminos más fáciles. Con esto no me refiero a hacer trampas como usar bots y tal, me refiero a utilizar elementos que a la gran mayoría de la gente les llama la atención rápidamente. Ya saben, ese contenido picante, en el que se empieza a mostrar de más poco a poco, o hacer ruido y captar las miradas por una situación generada. Es lo que vendría siendo el contenido subido de tono o que alude a esa parte animal de nosotros, de algo tan básico y natural como la procreación, o el gran y poderoso chisme, generando alguna situación, debate o acción que sea muy comentada, existiendo casos muy conocidos por vivir de este mismo, que luego si combinan los dos, tienes una bomba nuclear segura. Son formas que se pueden ver con recurrencia en diferentes ámbitos creativos. Ejemplos hay de sobra. Artistas que poco a poco van haciendo más dibujos conocidos como No Safe for Work, creadores de contenidos muy preocupados de su imagen, o utilizando avatares con bastantes atributos, y para qué hablar del cine, que en muchas galas aparecen poco más que sin ropa, o que tienen muchos comentarios sobre una escena en la cama en particular de una película. Es un método que suele asegurar al menos la visita o interacción, y por lo fácil de conseguirlas es que muchos terminan recurriendo a este tipo de cosas. Por lo mismo es visto con malos ojos, en el sentido de sentirse como un camino fácil o de poco esfuerzo en comparación a otro tipo de contenido, lo que ya es una percepción más subjetiva. Al final no deja de ser un elemento que cualquiera podría usar. Incluso tengo un video hablando sobre esto y el por qué funciona tan bien, no siendo algo malo de por sí, pero sí ha ocurrido muchas veces que recurrir a este tipo de elementos ha terminado por condicionar su trabajo a futuro, siendo complicado pasar a otras cosas por perder el interés de la gente. Que sea fácil no significa que sea para todos, y no todos están dispuestos a crear usando estos elementos. No tienes por qué seguirlos si no quieres, por mucho que cueste alcanzar ese objetivo haciendo lo que te gusta, y recomiendo no hacerlo si no quieres terminar encasillando tu trabajo de alguna forma solo por querer llamar la atención. Podríamos seguir hablando de ejemplos u otros medios, como la literatura o el desarrollo de videojuegos, pero todos estos tienen ese componente común en sus historias y que no son tan diferentes a los ejemplos ya mencionados. La gran mayoría posee historial de esfuerzo y otros de atajos, en donde la constancia y desarrollo ha llevado a algunos a escalar mucho con esa oportunidad o suerte. Viendo todas estas historias y lo común que tienen, ya podemos dar una respuesta más concreta a la pregunta: ¿es el éxito solo un golpe de suerte? No del todo, pues si bien en cada caso mostrado existió ese momento cúlmine que terminó por darle a la persona ese éxito que esperaba, esta suerte no se hubiera presentado solo porque sí, y muchas veces responde a un trabajo y perfeccionamiento ya realizado, que quizás no hicieron que la persona en cuestión generara números de manera rápida en un principio. Esos pocos números poco a poco fueron creando esos enlaces necesarios para que la oportunidad llegara, por lo que muchas veces ese golpe de suerte no es más que el resultado de mantenerse activo en la actividad que realizas. La frase "nunca te rindas" no es solo una frase motivadora que esté ahí como un elemento positivo más, es una verdad con fundamentos, que posiblemente su repetición ha terminado de cansar a más de alguno, pero que justamente hace alusión a esto mismo, a seguir intentando y haciendo, porque eso es lo que abre la probabilidad de que algo ocurra o que llegue el objetivo que tengas en mente. Es una secuencia de eventos que eventualmente llevará a algo si la sigues con la constancia necesaria. Así que sí, existe la suerte y atajos que terminan ayudando enormemente, pero todo está dado por una base inicial
que es la que pondrá el primer cimiento para que poco a poco vayas construyendo y llame la atención con el edificio que estás haciendo. Lo único seguro de todo esto es que tiene que haber algo primero para que se den todos los acontecimientos, y eso es el esfuerzo y constancia, ya que después de eso, las cosas se pueden dar de infinitas formas o maneras, en un sinfín de caminos posibles, con más o menos suerte, o incluso solo por esfuerzo. Dime, ¿qué crees tú sobre el éxito? ¿Lo ves de forma distinta o sabes de alguna historia interesante sobre el asunto? Déjalo en los comentarios para seguir hablando sobre el tema, y espero que este video te haya ayudado a entender mejor el por qué debes seguir con tu proyecto. Nos vemos en el próximo video.